primeramente Dios, que sea Él ayudándome a poder exponer su palabra. El Espíritu Santo hoy sea hablándonos a través de ella. Queridos hermanos, ya todos me conocen acá, creo que no hay ninguna cara nueva en este lugar. O la hermana aquí, si no estoy equivocado, yo la vi hace como 2 semanas, ¿verdad? La hermana creo que sí, la segunda vez, amén. Sin embargo, ya todos saben que mi nombre es Jesús Rosales y por la gracia del Señor estoy aquí en la iglesia de la Rosa de Sarón con mi esposa Francis, colaborando, sirviendo al Señor. Eso es lo que yo soy, un siervo. Siempre lo he dicho y lo diré hasta el final. Somos servidores y administradores de esta gracia que el Señor nos ha dado para que su palabra se proclame, se predique, se enseñe en todos los lugares donde Él nos permite. Mis hermanos, sin más preámbulo, hoy vamos a estar en la Escritura buscando el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Allí vamos a estar con la ayuda del Señor leyendo su palabra en Lucas 24 del versículo 13 en adelante. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Como nuestro hermano José Benjamín decía, hay mucho alboroto en las calles y también quizás hay mucha confusión, desánimo, tristeza, aflicción y tantas cosas que están sucediendo hoy día en este mundo. Sin embargo, también hubo momentos donde sucedieron ciertas cosas que trajeron desánimo a un pueblo. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Y cuando todos lo tengan, les quiero pedir de manera respetuosa para hacer evidencia la palabra, ponernos sobre nuestros pies y así leer la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todos lo tengan, por favor, para que me puedan confirmar con amén. Amén. Lucas 24, 13. Leemos su palabra. Esta vez voy a usar la Reina Valera para que no se sientan mal, hermanos, y así estemos en armonía. Hoy no voy a usar la Biblia textual, así que no se preocupen. En el nombre de Jesús dice su palabra. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones
visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ciertamente, Jesús, el Rey y el Señor, vino a la tierra para cumplir con una misión. Y cada participación hoy ha hablado un poco, y sobre todo el hermano José Benjamín hablaba de Job, y leí un versículo que me dio bastante alegría, y decía que de oída que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y meditando estas cosas, vemos claramente una historia, amados hermanos, de estos dos hombres que eran del círculo de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, y que posiblemente caminaron también de cerca con el Señor. Ya para ese momento, según lo que leímos, Jesús el Señor había sido crucificado, y aún los discípulos, los apóstoles especialmente, ellos se encontraban en un momento crucial de sus vidas, porque ya habían pasado 3 días y aparentemente nada había pasado. El Señor les había prometido a ellos muchas cosas, pero aún así los discípulos no habían entendido el mensaje. Y fíjense que si leemos un poco más anterior, o lo que precede a estos pasajes que acabamos de leer, las mujeres habían ido al sepulcro primeramente, y ellas habían visto una visión, y aún así le fueron y le informaron a los apóstoles que Jesús había resucitado. Sin embargo, ellos no le creyeron. Ellos dijeron: deben estar cansados, o deben estar locas, o deben estar viendo cosas que no son. Entonces dice la escritura que habían 2 hombres que iban a una aldea llamada Emaús, y estos 2 hombres se dirigían a aquel lugar con un desánimo, con una tristeza, con un dolor, y quizás desilusionado porque el Señor Jesús ya murió. Y así ellos se encontraban, hermanos. Su pensamiento, su corazón estaban afligidos porque su maestro lo crucificaron. Pero pasó algo mientras ellos caminaban a la aldea que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea que era un trayecto muy largo. Y mientras ellos caminaban y hablaban de todo lo que había pasado, se le acerca el maestro. Pero dice la palabra del Señor que cuando se le acercó, sus ojos estaban velados, para que no le conociese. En ese momento pasó algo de manera soberana. El Señor se les acerca a ellos y empieza a caminar. Pero Jesús no solamente se les acercó y los acompañó,
a ese largo viaje, sino que les hizo una pregunta que se encuentra en el verso 17 y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, le dice el Señor. ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Algo pasó? Y el Señor, de manera irónica, les pregunta esto. Y ellos, por supuesto, dijeron: oye, pero esto es una pregunta extraña. ¿Cómo tú vas a preguntar algo como esto? Y les dice, respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Acaso no sabes lo que pasó? ¿Acaso no estás al tanto? Si esta noticia la conoce toda Jerusalén. Todos saben que Jesús, el Señor, fue crucificado. Pero no solamente eso. Jesús le pregunta después: pero, ¿qué cosas? El Señor, aún así, va más allá. Y el Señor lo que quería en sí era sacar y despertar un poco una forma de que ellos se expresaran y si era posible desahogarse. Y dice el Señor: ¿qué cosas? Y ellos siguieron con el relato y se desahogan y dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Acaso no estás al tanto? ¿O será que eres extranjero? ¿Será que no vives aquí? ¿Será que no perteneces a Israel? Porque todos saben esto. ¿Cómo tú no vas a saber esto? ¿Cómo tú no vas a saber que Jesús, ese profeta, que Dios lo usó con poder, con gloria, con majestad, y que hizo milagros, prodigios, sanó enfermos, echó fuera demonios, y su fama se corrió en todo Israel, y aún así no sabes lo que pasó? ¿Cómo no vas a saber esto? ¿Cómo tú no vas a saber esto? Pero aún así, el Señor, luego que ellos les relatan toda aquella historia, el Señor, ¿qué les dice? El Señor le dice en el verso 25: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Fíjense que el Señor los reprocha. No es que los ofende, mis hermanos, sino que les reprocha la incredulidad. Porque ese es el problema de ellos. Ellos habían visto al Maestro, escucharon el mensaje, la palabra les fue predicada, pero no creían lo que Jesús les había dicho. Su corazón estaba cerrado al mensaje. ¿Caminaron con Jesús? Sí. ¿Vieron los milagros? También. ¿Vieron las manifestaciones gloriosas de su poder? También lo vieron. Pero aún así no creían a lo que estaba escrito en la palabra. Hermanos, qué fuerte. Su corazón no estaba apto para creer lo que ya Jesús había profetizado. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, a veces no creemos lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cuántas veces nosotros nos cuesta creer lo que ya Jesús habló hace 2000 años? Y aún ya sabiendo que Jesús resucitó y que está ahora a la diestra del Padre, aún así nos cuesta muchas veces creer. Nos cuesta muchas veces confiar que el Señor no solamente resucitó, sino que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aún muchas veces nos cuesta creer en aquel Cristo resucitado. Aún muchas veces queremos poner a Jesús aún en una cruz o hasta en el sepulcro. Tenemos a Jesús muchas veces en un lugar donde no debería estar. Pero el Señor, hermanos, resucitó. Jesús resucitó. No quedó en la tumba allí. No quedó sepultado como ellos pensaban. No quedó allí como todos el pueblo y los apóstoles, hermanos, pensaban. Él se levantó de entre los muertos. Fue resucitado para la gloria del
Y dice la Escritura que por 40 días se le manifestó a más de 500 personas. 1 Corintios capítulo 15 lo dice el apóstol Pablo. Caminó y fue a muchos lugares manifestando que Él no quedó allí en la tumba, sino que resucitó, sino que se levantó con gloria y con un cuerpo ya glorificado, un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios, aleluya. Pero los discípulos, estos que iban a caminar en Maús, tristemente no lo creían. Y Jesús le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que yo viviera en la tierra por 33 años y viviera todo esto y luego padeciera y fuera crucificado por mi pueblo. ¿Acaso no era necesario? Pero ellos, aún así escuchando la palabra, no entendían. Porque leímos anteriormente que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y muchas veces, hermano, hay un velo que Dios pone en nuestras vidas, pero es por causa de la incredulidad. Es por causa de que muchas veces razonamos con Dios, razonamos con su palabra y queremos usar una sabiduría que es de este mundo para poder entender a Dios. Pero Dios, hermano, no está para explicarnos muchas cosas, sino para que podamos obedecerlo. Para que podamos creer y punto. Así como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le dijo, pero explícame cómo vas a hacer y a dónde me vas a llevar y por qué me vas a sacar y hacia dónde va a llegar y cómo voy a hacer con el camino. No, hermanos, Abraham por fe salió a la tierra, dice Hebreos capítulo 11 claramente que Abraham salió. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿No es fe eso? ¿No es fe eso, hermanos? Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. No un pueblo que conozca demasiado la Escritura, sino que crea. Porque ellos conocían la Escritura, eran judíos. ¿Cómo un judío no va a conocer la Escritura? Conocían la ley, los profetas y los salmos, pero no creían. Y el Señor muchas veces no quiere tanto conocimiento, quiere fe. Quiere que creas, quiere que confíes y que sepas que Él vive por los siglos de los siglos. Y que Él murió, mas resucitó al tercer día. Y proclamó la victoria en el infierno mismo. Y despojó los principados y las potestades y los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor quiere que creas. Y lo que no entiendes, ten paciencia. Lo que no vas a entender ahora, ten paciencia. Abraham no entendió todas las cosas, hermanos. El camino fue largo, pero el Señor le fue manifestando su voluntad. Y cuando Abraham se desanimaba, Dios le decía, Abraham, yo te di una promesa. Y Abraham se fortalecía en esa promesa, en esa palabra. Y luego dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Así tuvo Abraham. No tuvo estabilidad y la tuvo anteriormente en uno de los caldeos. Tuvo una estabilidad, tenía comodidades, vivió en una ciudad que era muy civilizada para aquellos tiempos y era más civilizada en aquella época. Tenía todas las cosas en sus manos. Pero este hombre, por la fe, dejó su tierra y su parentela. Dejó todo, hermanos, por la causa del Evangelio. Y si seguimos leyendo, este hombre fue no solamente un hombre de fe, sino un hombre que se despojó de todas las cosas, hermanos. Y Jesús, volviendo a Lucas, capítulo 24, verso 26, le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pero el Señor luego dice que comenzó ¿de dónde? Desde Moisés hasta el final del antiguo pacto, que es Malaquías.
la ley, los profetas y los salmos. Y el Señor les habló, hermanos. Y fíjense que yo en lo personal muchas veces me pregunto, qué lástima que el Espíritu Santo no quiso revelar toda esa explicación de Jesús. Qué lástima que no dejó registrado, así como dejó aquella cátedra de Esteban, cuando le habló a los fariseos y al Sanedrín y les explicó que Jesús era el Señor, el Mesías esperado, y allí está registrado eso en Hechos capítulo 7. Pero lo que Jesús dijo no está registrado. Y eso me pone un poco triste, porque yo a veces digo, ¿cómo o qué maravilloso hubiera sido saber estas palabras que Jesús le habrá dicho a estos dos hombres? Qué maravilloso, hermano. Pero el Señor no quiso dar detalles, porque el Señor muchas veces no da detalles, hermano Pío. El Señor solamente te da una palabra y ya. Y nosotros debemos obedecerla. Y no decir, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Y para cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No, el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que digamos, heme aquí. Heme aquí, Señor. Yo creo, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero creo. El Señor quiere esa actitud, hermano, para el 2025. Para este próximo año, hermanos. Un pueblo que crea, que se aferre a la promesa, a la palabra, que camine mirando el invisible, aún no entendiendo las cosas, aún no comprendiendo la situación, el problema, la prueba. El Señor quiere que sigas hacia adelante. Amén. Y que no te detengas y que sigas caminando por fe y para fe. Y el Señor les explica, dice, desde Moisés la ley y por todos los profetas, dice que les declaró las escrituras lo que de él decían. Porque ciertamente, hermano, desde Génesis el Señor habló. Génesis capítulo 3 verso 15 le dio una promesa y les dijo a través, Génesis 3:15, el Señor dio una promesa. Y yo podría deducir que el Señor, cuando empezó desde Moisés, o sea desde Génesis, tuvo que haber empezado con Génesis 3:15 probablemente, porque aquí empieza lo que se conoce como el protoevangelio, o sea el mensaje que aún no se ha manifestado a través de Jesús. El Señor Dios en Génesis 3:15, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece y es expulsado al huerto, recordemos que Dios le da una promesa de salvación y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá a la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Y de quién estaba hablando allí Dios? De Jesucristo, de la simiente. Y luego pasa un tiempo y le habla a Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, que la simiente era Cristo. Entonces el Señor los fue llevando allí, porque eran 11 kilómetros. ¿Se podrán imaginar 11 kilómetros, hermano James? No sé cuánto sería caminando. No tengo idea, hermano Pigo. Pero tuvo que ser un viaje largo. Bien largo. Y estaba ya llegando al ocaso, al atardecer, por cierto. Porque ellos, fíjense que era el tercer día. Y ellos estaban allí con Jesús, caminando. Probablemente ellos habrán ido el primer día hacia la tumba, al segundo día, y dijeron, bueno, vamos a ir el día tercero para ver. Y fueron al tercer día a la tumba, pero no encontraron nada. ¿Y qué habrán dicho? Bueno, se acabó todo, porque es lo que vemos allí en la historia, hermanos. Lucas, volvamos nuevamente a Lucas, capítulo 24, con su permiso. Lucas, capítulo 24. Dice en el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Jesús iba a hacer algo por nosotros. Esperábamos que Él iba a establecer un reino, iba a derrocar el imperio de Roma, iba a establecer su reinado, pero no pasó nada. Parece que fue pura palabra. Porque mira, lo crucificaron los judíos. O sea que ellos tenían un mal enfoque
hacia lo que Jesús había dicho. Una mala interpretación de la Escritura, por cierto. Pero ese no era el plan. El plan de Jesús no era para establecer un reino para ese momento. El plan de Jesús era para venir como un cordero, para redimir los pecados de la humanidad, hermanos. Pero luego vendrá no como cordero, sino como león, como el juez de la tierra. Entonces ellos tenían un concepto errado para ese momento. No entendían lo que realmente Jesús había dicho en la tierra. Y Jesús les dice, cuando los reprochan, los exhorta y les explica las Escrituras. Entonces ya era, o se estaban acercando al lugar de destino, y dice que llegaron a la aldea a donde iban. ¿Y qué hizo Jesús? Qué precioso el Señor. El Señor hizo como que se iba. El Señor quiere despertar en ellos algo en su corazón, porque ya les explicó todo. Pero aún así Jesús dijo, voy a hacer como que me voy. Fíjense que Jesús tiene muchas maneras de atraernos a nosotros, de hacer que muchas veces nos acerquemos a Él y que le busquemos de corazón. El Señor se apartó y dijo, no, yo me voy porque es tarde. Pero ¿qué pasó en ese momento? Y le dijeron, Jesús, perdón, Señor, quédate con nosotros, no te vayas. Quédate con nosotros mejor, porque ya es muy tarde y es peligroso para esa época. No había postes, no había luz, había puras lámparas. Entonces dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pero algo pasó, hermanos, cuando Jesús entró en ese lugar. Y Jesús, de manera sencilla, de manera humilde y de manera simple, el Señor tomó el papel de anfitrión, cosa que no le correspondía. Porque si yo te invito a mi casa, yo soy el que te sirve, ¿verdad? Así debería ser. Si yo voy a la casa del hermano Pigo, él es el que me sirve, ¿verdad? Él me invitó. Pero Jesús cambió la forma. Y Jesús dijo, no, yo voy a servir a ustedes. Y Jesús agarró el pan y lo partió y lo bendijo. Pero hay algo más allá de esta historia, porque dice después que Jesús bendijo el pan, algo sucedió con ellos. Hay un velo que estaba en sus ojos, en su mente y en su corazón. ¿Y qué sucedió cuando Jesús bendijo el pan? Le quitó el velo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y empezaron a ver y a reconocer que el que caminó con ellos, desde que inició el camino hasta allí, era Jesús. El que resucitó a los muertos, hermanos. El que se levantó el tercer día con gloria. Pero algo más allá de todo eso es que Jesús les habló con la Escritura. Pero también yo meditando estas palabras, y quiero que ustedes también me acompañen a este pensamiento, hermanos. Porque si sabemos que en un momento dado muchos de sus apóstoles dudaron, y uno de ellos fue Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo, ¿cómo que Jesús resucitó? Bueno, el intelectual Tomás. Si yo no veo, yo no creo. Y es más, Tomás fue más descarado. Tomás dijo, si yo no veo las manos, las muñecas horadadas, yo no voy a creer. Pero si yo no veo, yo creo. ¿Y qué hizo Jesús? Se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, Tomás, sé creyente y no seas incrédulo, Tomás. Y le mostró las manos, las muñecas, pero también el costado por la lanza que le traspasó con este soldado romano. Y Tomás, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Se postró. Tuvo que Jesús mostrar evidencia de que Él había resucitado, hermanos. Y muchas veces Jesús tiene que hacerlo así con nosotros, hermanos. Y también lo hizo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque se lo voy a poner de esta manera muy sencilla. Cuando Jesús entró a aquella casa y cuando el Señor
bendijo el pan y todo aquello. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando Jesús partió el pan? Se lo voy a poner así. Jesús tenía una túnica, ¿verdad? Sí. Y toda la túnica de los judíos cubrían el cuerpo, incluso las manos. Ellos siempre en su cultura se vestían así, con una túnica y con algo para protegerlo del sol. Pero imagínense cuando Jesús decidió partir el pan. ¿Qué sucedió? Partió el pan. ¿Y qué se le miraron cuando él partió el pan? ¿Qué tuvieron que haber visto ellos? Cuando Jesús estaba frente a ellos en la mesa para partir el pan, hermano. ¿Qué creen ustedes? Gloria a Dios. Las manos, las heridas. Tuvieron que haber visto las heridas. Y dice que cuando Jesús partió el pan y lo bendijo, lo reconocieron. ¿Pero cómo lo reconocieron? Por las heridas, hermanos. Por las manos que estaban horadadas. Por aquellos clavos que traspasaron sus muñecas. Y que cuando ellos reconocieron al maestro, ¿qué sucedió? Jesús se desapareció. Le dijo, ya, hasta ahí. Ahora sí me reconocieron. Y cuando ellos vieron que Jesús se desapareció, ¿qué dijeron? Dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos salían las escrituras? Aleluya. Tuvo que Jesús no solo caminar con ellos y ser paciente y escuchar todas esas palabras de incredulidad que muchas veces nosotros exponemos cuando nos acercamos a su presencia y empezamos a decir, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué? Señor, esto, aquello. Y venimos con todas esas quejas al Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Nos escucha, no nos reprocha, pero muchas veces tiene que el Señor manifestar, revelarnos su poder y decirnos, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes poca fe? Si yo he estado siempre contigo. Gloria a Dios. Y Jesús, hermano, qué maravilloso. Caminó con estos dos hombres. Llegó hasta la aldea, hasta su casa. Les partió el pan como una alusión a aquella cena memorial. Y bendijo el pan. Pero dijo, bueno, no solamente lo voy a hacer esto. Les muestra las marcas de la cruz. ¿Y qué pasó? Dice claramente. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Qué bueno es el Señor por nosotros. Muchas veces queremos caer, hermano, en incredulidad y dudar. ¿Y cuántas veces nosotros no dudamos, hermanos? Y aún teniendo nuestra fe en Cristo, aún siendo creyentes, aún teniendo quizás un tiempo en el Evangelio, nos cuesta creer en lo que el Señor dice en su palabra. Pero ¿quieres que le diga algo, mis hermanos, amados en Cristo? Que nosotros tenemos que entender que esta palabra que el Señor ha dejado para su iglesia no se debe entender según la sabiduría humana, sino según el Espíritu de Dios. Esto no es, hermano, palabras humanas. Esto no son palabras creadas o escritas por hombres en sí. Son palabras que fueron inspiradas por Dios. Son espíritu y vida, hermanos. Y si usted quiere leer la Escritura, debe hacerlo por medio del Espíritu Santo. Y no a través del intelecto, o a través de su sabiduría, o de su experiencia, o de sus estudios. Puede, si quiere, puede hacerlo. Puede tener estudios de teología o de lo que usted quiera. Pero le digo honestamente, eso no es lo que va a darle el entendimiento de la Sagrada Escritura. ¿Quieren saber quién es el mejor maestro? El Espíritu Santo. Ese es el mejor maestro. Para cuando usted lee la Escritura y no la entiende, muchas veces dice, leí, hermano Jesús, y no sé qué significa esta cosa. Yo le digo así para mi hermano, hable con el Espíritu Santo y pregúntele, y Él le va a responder. Porque yo lo he hecho, hermanos. Y muchas veces he llorado, he dicho, Señor, no entiendo.
Muchas veces lo he dicho, hermano, aunque usted no lo crea, muchas veces lo he hecho y lo sigo siendo. Y le digo, Espíritu Santo, no sé lo que dice aquí, necesito que me expliques, porque de verdad no entiendo. Hermanos, y les aseguro que el Espíritu de Dios viene y te da el entendimiento. Y te explica. Muchas veces usted se siente quizás pequeño, pero quiero decirle algo. El Espíritu de Dios es el que lo capacita a usted, a cada uno de ustedes. Nunca se siente inferior. El Señor es el que capacita, el que da sabiduría, inteligencia, entendimiento en su palabra. Juan 16, versículo, Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Perdón, hermanos. Juan 16, 30. Y los discípulos le dijeron a Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos, que has salido de Dios. Pero más adelante, el verso número 12, específicamente el 12, hermano, me disculpo. Dice, Juan dice el 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Los discípulos estaban con Jesús y ellos escuchaban a Jesús y decían: bueno, no entendí nada. Eso no le pasa a ustedes muchas veces cuando leen la palabra. Oye, pero ¿qué significa todo este tipo de cosas? Eso nos pasa a todos, hermano. A mí también me pasa muchas veces. Y yo le digo mi receta. Yo me arrodillo de inmediato y lloro y le digo: Espíritu Santo, mi esposa lo sabe, y yo soy muy insistente. Y le digo: Espíritu Santo, explícame. Me pongo muy humilde. Dime, Señor, no te entiendo. Y el Espíritu de Dios, hermano, es maravilloso y trae la iluminación de su palabra. Y dice: bueno, ya, ahí lo tienes. Pero el Señor quiere esa relación. Quiere que nos acerquemos a Él, hermanos, con fe, no con incredulidad, no creyéndonos que somos algo, sino con humilde corazón, contrito y humillado. Y el Señor dice su palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, tristemente, será humillado. Esto no es para gente intelectual, hermanos. Es para todos los que creen. Para todos, hermanos. Para sea pobre, sea rico, sea de color, sea blanco, por lo que sea. El evangelio es para los que creen, hermanos. Y el que cree es salvo. Y el que cree que el Señor lo capacitará, lo entrenará, lo equipará y lo llevará de su mano hasta el final. Ese es el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, o de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es la persona a la cual nosotros tenemos que buscar cuando no entendemos la Escritura? El Espíritu Santo, hermanos. De inmediato, no se ponga a buscar en YouTube o en los comentarios. Muchas veces son herramientas que son necesarias, pero cuando usted no entienda nada, busque el Espíritu Santo. Y ese le dará el entendimiento correctamente. Le hará entender todas las cosas. Pero, hermanos, tiene que buscarlo de corazón. Yo lo he hecho, hermanos, como lo dije hace un momento. Y el Espíritu Santo no tardará en hacerlo. Alabado sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 2. Dice su palabra, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, 1 Corintios 2 dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era un hombre culto. Y como dijo un hermano, ¿quién más sabio después de Jesús que el apóstol Pablo? Si fue un hombre que Dios le reveló el evangelio, hermanos. Pero Pablo dijo que él no venía con ese conocimiento humano a predicar la palabra. Él dijo, yo vengo solamente manifestando a Jesús, y a un Jesús crucificado, pero que también resucitó entre los muertos. Pablo vino con palabras, hermano, de mucha sabiduría o intelecto. Vino solamente al mensaje de la cruz, el mensaje más importante de la humanidad que necesita. Jesús en la cruz y Jesús resucitado. Ese es el mensaje que debemos predicar, hermanos, en estos tiempos. Y dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos, dice el verso 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, cuán importante es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo voy a enfatizar para todas las cosas, no para algunas veces, mi hermano, sino en todo momento, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo urgente en este tiempo que estamos viviendo en esta nación. Si queremos que el Evangelio realmente sea eficaz, cuando lo predicamos en las calles o en los hogares o el Señor nos envíe, tenemos que usar y entender que solamente con el poder de la persona del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder vencer, hermanos. Los discípulos no creyeron, pero cuando Jesús les reveló que Él era el Señor, ellos creyeron, hermanos. Alabado sea su nombre. Y quisiera que me acompañaran Efesios para finalizar, mis hermanos, en esta tarde, Efesios capítulo 1. Y quiero que me puedan acompañar a esta oración que hizo el apóstol Pablo, Efesios 1, versículo 15 en adelante. Y quiero que esta oración podamos nosotros para este próximo año que ya se acerca, la iglesia pueda meditarla como algo real. Pablo oró por la iglesia que está en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Y quiero que me acompañen en esta oración y que usted la medite también en su casa. Yo le he orado al Señor mucho, hermano, a través de esta oración al Padre. Y Dios sabe que le he pedido mucho estas cosas, porque sabemos que como humanos pedimos cosas que necesitamos, y está bien que usted lo haga. Jesús dijo: pedid y se dará, tocad y se abrirá, llama y el Señor iba a responder. Pero hay algo mayor que debemos pedir en este tiempo, en este próximo año, hermanos. Y yo lo estoy pidiendo mucho al Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos predicar a Cristo, hermano, no de Cristo, que es una cosa diferente. Yo puedo predicar de Jesús de una forma informativa, pero cuando usted predica a Cristo, está hablando de una relación personal con Jesús. Y Pablo no predicó de Cristo, él predicó a Cristo. O sea, a Cristo como una persona real, viva, que se levantó entre los muertos, que no quedó ahí en la tumba. Y eso es lo que Jesús quiere, que hablemos no de él solamente, sino que prediquemos
a Jesús como algo real, no como una religión, sino como una relación. Y este próximo año, hermanos, yo les invito a la iglesia La Rosa de Sarón, que usted pueda orar al Señor, como hizo el apóstol Pablo acá en Efesios 1:15, diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia de Jesús. Usted, hermano, no es cualquier cosa. A usted lo han revestido de un poder sobrenatural. Un poder que no es para destruir, sino para edificar, para sanar, para salvar, para libertar al cautivo. Y ese poder lo tiene usted por medio del Espíritu Santo. Y dice después: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el poder que necesitamos para este tiempo, hermanos. Pero sobre todas las cosas, que podamos orar al Señor para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alabado sea su nombre, hermanos. Tenemos, hermanos, que orar mucho en este tiempo para que el Señor nos dé sabiduría en su palabra, revelación de su palabra, hermanos. Y yo les confieso que muchas veces yo no estuve de acuerdo con esa forma. Lo digo yo personalmente. A veces escuchaba que decían: oremos por revelación a la palabra. Y yo eso no estaba de acuerdo, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Cuando leí este texto, yo dije: no, pero sí se puede pedir. Sí se puede pedir. Yo antes lo rechazaba, les confieso. Lo digo abiertamente. Pero cuando leí este texto, la primera vez, dije: no, pero aquí el apóstol Pablo dice, en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y quiero dejarlo ya con esto para cerrar. Esa palabra revelación, de manera sorprendente, es la misma que se usa en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, por cierto. Apocaliptus. La misma palabra allí que dice Pablo es la misma que se usa en Apocalipsis 1:1, cuando dice la revelación de Jesucristo. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 también habla de esa revelación cuando dice que Jesús se le reveló. Y eso fue lo que pasó en Emaús. Jesús se le reveló a estos dos discípulos y le dijo: yo soy Jesús, el que murió pero resucitó. Gloria sea su nombre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo y que se nos haya